Hoy vamos a pedirle al Señor. Nunca es tarde para adquirir conocimiento. Un hombre es grande ¿cuándo? En dos formas. Una, de rodillas. Dos, por el conocimiento que adquiera de Dios. Dios hace grande al que lo busca. Y hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos revele lo que hoy el mundo está celebrando. 24 y 25 de diciembre, la Navidad. Para empezar, vamos a ver qué es ¿qué significa la Navidad? Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios de la gloria y Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre de las luces, ilumina este lugar, este corazón y el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Ilumina nuestro entendimiento, discernimiento, comprensión, sabiduría e inteligencia para arropar tus verdades en el nombre poderoso de Jesús. Desechamos toda palabra proveniente del intelecto humano. Absorbemos toda palabra que proceda de Dios. Amén. Y el pueblo dice, bien. Significado de Navidad. Es una celebración, es un cumpleaños. Es una celebración del nacimiento, de un nacimiento. Que muchas religiones, el comercio, lo torció para aprovechar la ocasión de que la gente se sensibiliza para regalar, para compensar lo que no hizo todo el año. Hay gente que vive en la misma ciudad y tienen sus padres, pero lo van a ver 3, 4, 5 veces al año. Si todos los días es necesario compensar a los que Dios usó para traernos a este mundo. Entonces, vinieron las celebraciones paganas. Y la Navidad, cuando usted estudia el trasfondo de todo esto, es una celebración a un dios celta, Dios Sol. Es una celebración cuando usted va al origen de todo esto, usted se va a enterar de cómo es que nace toda esta cuestión. ¿Quién dijo que Jesús nació un 24 o un 25 de diciembre? No. Tenemos que ir a las profundidades de la palabra. Entonces, en estos días deben ser de reflexión sobre el gran amor que Dios mostró por todos nosotros al enviar a su Hijo Jesús al mundo. Está bien, vamos a tomarlo de esta forma, hablando de la Navidad. Celebramos de ese amor inmenso de Dios que envió a su Hijo a salvar al mundo, a salvarnos a nosotros. Y celebramos esto todos los años, pero esto es de una gratitud eterna mientras estemos aquí en la tierra. Debe ser una gratitud todos los días. Usted en la mañana tiene que darle gracias a Dios porque es un día más de vida o un día menos por vivir. Es una gracia de Dios que demos
tenemos que darle gracias porque estamos en el haber de la salvación. Estamos en un proceso de restauración. Tenemos que darle gracias a Dios por eso. Es necesario que usted siempre sea agradecido porque es una de las cosas que más le gusta al Padre Celestial, es que seamos agradecidos con Él. Como también nos fue, vemos que Dios envió a Jesús, pero también vemos que Él nos envió a nosotros a cumplir una misión, un propósito. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Él nos mandó en un propósito, Él nos creó. Usted tiene una tarea que hacer. ¿Cómo la estás haciendo? ¿Estás bien? ¿Estás produciendo o estás criando unos buenos hijos? ¿Tienes una buena formación marital, una tremenda familia? ¿Estás haciéndolo bien? ¿Estás en tu negocio siendo transparente? ¿Cómo estás viviendo? Es una misión por la cual tú viniste a esta tierra. Y es necesario que usted entienda, usted no está de casualidad aquí. Usted vino a hacer algo para Dios. Usted vino a hacer algo. Lo interesante es que usted descubra para qué vino y que lo haga bien, porque usted es el primero en lo que Dios le mandó a hacer. Pero aquí nos encontramos con algo tan grande que es el pecado. Nos desvió del propósito santo, corrompiendo nuestra misión. El pecado nos torció el camino y nos desenfocó de lo que Dios quería que hiciéramos nosotros. A medias y a gatas lo hacemos, como dicen por ahí, casi a cuatro patas. Lo hacemos, pero no lo hacemos bien. Y nosotros somos hijos del gran creador que creó el cielo y la tierra perfectamente, donde alineó cada planeta, cada estrella está en donde debería estar, para que todo fuese armónico. Igualmente somos nosotros en la tierra. Cada uno debe estar y dar el resultado que Dios espera en lo que le puso a hacer a usted. Entonces usted será bendecido por la obediencia, porque se está cumpliendo los designios de Dios eternos desde el principio. Pero cuando recibimos a Cristo, en ese preciso momento se manifiesta en nuestra vida espiritual el nacimiento espiritual, dando vida al ser espiritual que somos. Nosotros, cuando estábamos en el mundo, habíamos nacido nuestro cuerpo con vida, pero espiritualmente muertos. ¿Dónde usted recobra y dónde usted toma vida? Es cuando recibió a Jesús. Entonces usted tendría que decirme que usted tiene que conmemorar su Navidad el día que usted recibió a Jesús. Asimismo, como los cumpleaños. Recordamos el día que nacimos. ¿Y qué? Celebramos nuestro cumpleaños. Pero entonces en la Navidad es un recuerdo de una fecha. Pero nosotros los cristianos no tenemos Navidad. Nosotros ya vamos a ver lo que nosotros tenemos. Vamos a ver el significado, ya lo dijimos, de Navidad. Es una celebración de un nacimiento. En Colosenses 2, 8 al 15 dice, yo lo voy a leer en otra versión. Colosenses 2, 8 al 15. Dos del 8 al 15. Bien. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Cuando nosotros
nos enfocamos en las filosofías huecas, el enemigo entra porque tenemos unos pensamientos torcidos que no tienen base ni asidero espiritual, bíblicamente centrados en la palabra. Entonces los poderes espirituales vienen y mandan dardos encendidos para dominar al mundo. ¿Cuántos han sido dominados y han sido tribulados por no tener dinero para una comida, para comprarle ropa a sus hijos? Entonces se sienten tribulados, pero eso lo creó Satanás. Eso lo creó, esa necesidad la creó Satanás. Si usted quiere regalarle algo a sus hijos, regálele el día que usted quiera. No tiene que ser que usted se adhiera a una fecha. Es como cuando usted es de un pueblito y ese pueblito se lo encomendaron, póngale a la Virgen de Coromoto o a la Virgen del Valle o cualquier. Y usted no va a ese pueblito sino el día de las fiestas patronales, aunque usted esté metido en su casa o afuera de su casa, tomando, aunque sea agua, pero reunido. No participe de aquellas cosas. Vaya a su pueblo el día que usted quiera, menos el día de que le están celebrando a su patrón, que le llaman patrón. No participe de esas cosas. Porque usted sin saber, usted se está metiendo en camisa de 11 varas. Usted lo está metiendo en el mismo saco de la idolatría. Sin querer. Porque no puede ir otro día, 8 días después, 8 días antes. Versículo 9. Porque, pues, en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿Cómo dice el 9? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En este cuerpo habita la plenitud de Dios, que es la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí está. Debes entender esto. Por eso es que debes tenerle temor a Dios, porque Él está dentro de ti. Jesús, tu Salvador, está dentro de ti. Tu Creador está dentro de ti. Tu Salvador está dentro de ti. Y tu buen consejero y amigo, el Espíritu Santo, está dentro de ti. Todo lo sabe. No pienses. Una de las mentiras más grandes de Satanás es que creas que Dios no sabe lo que piensas. Que Dios no sabe la maquinación que tienes. 10, por favor. Ok. Y nosotros y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos plenos en Dios. Espero que entendamos bien todo eso. 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal en el cuerpo. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasaba? Que la circuncisión de los judíos era que ellos con ese acto se hacían pueblo de Dios, lo confirmaban, el pueblo de Dios. Nosotros fuimos circuncidados, pero es en Cristo. Y Él manda, Él hace que la circuncisión es en Cristo, mas nosotros voluntariamente tenemos que circuncidarnos. ¿Cómo nos vamos a circuncidar? Circuncidar el corazón. Quitar todo aquello duro que no deja que penetre la palabra, que penetre la luz al corazón, que se vuelve duro, malvado, malintencionado. Cuando quitamos la naturaleza pecaminosa del corazón, entonces podemos ver las cosas como son. Pero tenemos que circuncidarnos. Todo esto viene por causa de que Jesús vino a traernos a nosotros la vida eterna y la transformación de vida. 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo
cuando se bautizó y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Y aquí nos dice, sepultados con él en el bautismo y en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Eso es lo que tenemos que celebrar nosotros. ¿Cuál día fue que usted recibió al Señor? ¿Recuerda la fecha? ¿La hora? ¿El momento? ¿Quién fue el que le habló? Ese es su día del nacimiento. Ese es el día más importante de usted. Pero no estamos seguros qué día fue que nació Jesús. Como muchos, no están seguros qué día fue que recibió al Señor. A mí mucha gente me ha dicho, pastor, yo he nacido de nuevo en Cristo hoy y tengo 30 años en el Evangelio. Porque lo que me dieron fueron más doctrinas de hombre que doctrinas de Cristo. Y me apegué a la doctrina de hombre. Y ahora me estoy apegando a la doctrina de Cristo. Aquí, esto es una iglesia cristocéntrica. Aquí se habla la palabra por medio de la palabra de Dios. Y es necesario que esto sea así. Que entendamos todo esto. Versículo 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Aquí nacemos. Versículo 12, 13, 14 y 15. Nunca lo olvide. Aquí es donde nosotros nacemos de verdad. Porque antes éramos un cuerpo sin la influencia del Espíritu Santo. Sí, teníamos el espíritu del hombre dado por el Espíritu de Dios, por su hálito, para tener vida este cuerpo. Pero dentro, dos pasajeros que no se podían manifestar por estar inertes. Pero cuando recibimos al Señor Jesús, inmediatamente el Espíritu de Dios se manifiesta y comienza a tener vida nuestro ser. Comenzamos a ser seres espirituales, beneficiando al pasajero, al que vino a esta tierra a evolucionar, que se llama alma. Y comenzamos a vivir ya dentro de un cuerpo, un espíritu y una alma dentro de un cuerpo. Antes éramos un cuerpo muertos al pecado, hacedores del pecado, sin importarnos la ley, sin Dios y sin nada. Éramos unas cabras locas. Hacíamos lo que nos daba la gana. Ahora no, ahora tenemos un margen a la derecha y en la izquierda. Sé cristocéntrico, ni te desvíes a la derecha ni te desvíes a la izquierda. ¿Listo? Ya tenemos ordenanza, ley espiritual. 14. Entonces, para poder limpiar y tener esa nueva vida santa, entonces había que alguien pagara por nosotros lo que debíamos, porque alguien tenía que pagar. ¿Y quién fue el que pagó por usted y por mí? Cristo, dándonos una nueva vida. Entonces vino y se tomaron anuló el acta de los decretos, el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Ahí quedamos usted nuevecito. Usted nace ahí. Al recibir al Señor Jesús, nace como usted
naturalmente nació muerto y comenzó a estudiar primaria, secundaria, universidad para adquirir una nueva forma para tener cómo sortear esta vida. Pero nos olvidamos de nuestra vida espiritual, que aquí vinimos a hacer una obra, y esa obra sería galardonada en el cielo según como hayamos hecho. Entonces, Cristo nos limpió, pagó la deuda que nosotros teníamos y nos dio esa nueva vida. Usted quedó nuevecito. Sí, el grave problema es que quedaron en el subconsciente, quedaron grabadas muchas cosas que hacíamos malas. Quedaron grabadas, y eso en el proceso de usted venir a la iglesia, de entrar en estudios bíblicos, usted va disipando todo aquello y va limpiando. Todo eso queda muerto, o sea, podado. Pero usted voluntariamente debe desear arrancar de raíz para que ninguna raíz retoñe de su mala vida pasada, que esa es la confrontación que tenemos cuando iniciamos el nuevo camino. Porque el camino viejo iba a perdición, iba a la muerte, porque estábamos muertos. Ahora tenemos vida y vamos a la vida eterna. ¿Sí? Entonces, vemos que quedamos totalmente limpios. 15. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Usted tiene que sujetarse a las autoridades visibles que Dios le coloque. Pero usted debe estar muy claro que primero es obedecerle a Dios. ¿Qué fue lo que dijeron allá y quedó registrado? ¿Qué fue lo que dijo? Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero si los hombres que me mandan a mí están en concordancia con Dios, tengo que obedecerlos. Tengo que obedecerlo porque son instrumentos de Dios para formar mi carácter y poderme sujetar a Él. Hago el entrenamiento con esas autoridades que Él coloca, que delega a mi vida. Es necesario que usted y yo entendamos que somos hechura nueva. Hemos nacido de nuevo y como tal debemos de dar forma a nuestras vidas. Espiritual, porque si yo me aboco a cultivar y a crecer espiritualmente, entonces yo creceré física y materialmente. Porque todo lo que dice, como dice la palabra de Dios, que hagamos prosperar nuestras almas. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, eso es material, y que tengas salud físico, así como prospera tu alma. Haz prosperar tu vida espiritual y todas las cosas te irán bien, porque ese es el más grande deseo de Dios. Significado de natividad. La prédica se llama la natividad de Cristo. ¿Qué quiere decir natividad? Nacimiento. Navidad, conmemoración de nacimiento. Fuera de todo aquello que vino torcido y lo llevaron al comercio y todo esto y aquello. En Juan 3:3. Vamos ahí, Juan 3:3. Juan 3:3. Vemos que del 3:3 al 7. Jesús le dijo: te digo la verdad,
a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Escucha esto. Espero que estén atentos. Vea lo que le digo. De verdad te digo, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué dice ahí? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Anote, ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios. Una cosa es ver. Sigamos el 4. ¿Qué quiere decir? Pregunta. Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? La gran mentira del diablo. El que hace dudar a mucha gente de que cómo es eso del nacimiento nuevo si yo soy el mismo. Usted tiene que estar consciente que usted dejará los rudimentos de este mundo, dejará de vivir para este mundo para vivir para Dios, para vivir para el reino de Dios. Esta gran mentira de cómo es que es eso del nacimiento nuevo. Aquellos que no han podido entender aquello deben buscar la verdad, porque aquí hay mucha. Cuando usted entiende esta palabra, su entendimiento será liberado. Y si usted es de las personas que no entiende la Biblia, usted va a estudiar estos versículos, el 3, 4 y 5 y 6 de Juan 3. Entonces lo va a poder entender. 5. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. Primero era ¿qué era primero? No puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Pero ahora, si tú no naces de, ¿qué dice? Del 5, te digo la verdad, nadie puede entrar. Ya es entrar en el reino. Aquel es ver. Ahora, por el bautismo de agua y del Espíritu, usted entrará en el reino de Dios. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Todos los que no estén bautizados deben de bautizarse y nacer del Espíritu. ¿Cómo nace del Espíritu? Lo más común es que hables en lenguas, pero que tengas una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Ahí ya queda sellado con el Espíritu Santo. Usted tiene que procurar los mejores dones, procurar y pedirle al Señor que usted quiere tener una experiencia sobrenatural, y órele al Señor todas las noches. Señor, quiero tener una experiencia sobrenatural. Quiero ser sellado por el Espíritu Santo. Quiero ser lleno de ti, Señor Dios Todopoderoso. Que tu Santo Espíritu me llene y que me dé una vivencia, una experiencia. No importa que sea en sueño, en visiones, en éxtasis, no importa, pero yo quiero tener esa experiencia para que seas nacido del Espíritu. Entonces, usted aquí estamos hablando de la natividad de Jesús en nosotros. ¿Qué es? Cuando lo recibimos a Él, Él viene a hacer vida en nosotros. Él nace en nosotros, da vida espiritual a nuestro ser. Y nosotros nacemos en Él. Es la natividad, que es muy diferente a decir Navidad. Navidad es una conmemoración, pero la natividad es el día en que tú recibes a Cristo. Es el día, esa es la fecha, es la fecha que tú nunca debes olvidar.
Y si tú la olvidaste, entonces no te preocupes por eso. ¿Por qué? Porque el Señor la tiene escrita. Yo no recuerdo el día que recibí al Señor. Recuerdo el momento que lo hice, sí, pero la fecha no. Sé que hace 20 años. Pero el día no lo recuerdo. ¿Y cómo le he dado? Recuerdo toda la escena ese día, pero no recuerdo qué fecha fue. Ni siquiera el mismo mundo recuerda o tiene preciso la fecha de nacimiento de Cristo. De modo pues de que no me preocupo por eso, porque yo vivía muy preocupado por eso. Y el Señor me dijo, ni siquiera, no hay uno que diga precisamente fue tal día. Bien, así que no te sorprendas cuando dijo, tienen que nacer de nuevo. No podemos sorprendernos de eso. Tenemos que nacer de nuevo. Es la natividad de Cristo en usted, usted naciendo en Cristo. Esa es la fecha importante. No es la Navidad. La Navidad simplemente sirve porque es una influencia, lo vimos ahí, una influencia que viene a los hombres para algunos que están en holgura, pueden comer manjares, dar buenos regalos, pero la mayoría no quiere saber de diciembre. La mayoría quiere que esto pase rápido, porque es una fecha que el enemigo usa para traer tribulación al corazón de los hombres, más cuando son cristianos. Entonces, cuando son cristianos, le echan la culpa a Dios por la situación económica. Señor, ¿dónde estás tú? ¿Qué ha pasado contigo, Señor? Mira, no tengo con qué comerme unas buenas hallacas. Estoy pasando esto, no le puedo dar unos buenos regalos a mis hijos. El diablo acusándote y tú acusando a Dios. ¿Qué tal? Jugamos igualito como en el principio. Eva acusó a la serpiente. Adán acusó a Eva. Eva y Adán, ¿qué fue lo que hicieron? Acusar a Dios. La mujer que tú me diste. O sea que Dios es el culpable. No. Lo importante de la humildad que usted pueda tener de reconocer su natividad. La natividad de Cristo en usted y usted en Cristo. Eso es todo lo que necesitamos. Tener y estar claro de nuestra nueva vida. Muchas cosas no suceden, porque la palabra de Dios dice que todo lo creado es para los hijos de Dios, pero hay muchos que no creen ser hijos de Dios, son simpatizantes de Cristo. Y son más osados al tener lástima de Cristo por haber muerto de aquella forma tan trágica, sin enterarse, sin reconocer que eso sucedió por Él. Por cada uno de los que piensan de esa forma. En Isaías 9, 6, 7, Isaías 9, 6, 7, vemos que 6, 7, vemos, al nacer de nuevo nos adherimos al príncipe eterno de paz. Sí, Señor. Eso es lo que hacemos. Y cada vez que una persona deja el mundo para venir a Cristo, nace de nuevo. Nace la persona en Cristo para salvación eterna. 9:6, exacto. Nos dice en 9:6, en la versión que tengo, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esto es lo hermoso
que ese niño viene a nosotros y nosotros tenemos que hacer lo que crezca en nosotros. Usted tiene la necesidad de hacer que ese niño que nos ha nacido dentro de nosotros crezca. Jesús es el mismo niño, adulto, como usted lo quiera ver. Pero usted tiene una necesidad y una obligación de hacer que Jesús crezca en usted, como nosotros crecer en Él. Porque cuando llegamos y Él viene a nosotros, comenzamos como un niño tomando ¿qué? Leche no adulterada, no contaminada. ¿Hasta cuándo? Hasta que comamos grueso. Pero usted tiene que ir creciendo en Cristo y Cristo creciendo en usted hasta que llegue el momento que usted le diga al Padre: Padre, yo menguo para que Cristo crezca en mí. Usted es el único que le puede impedir a Cristo que crezca en usted, solamente usted. Usted recibió la vida eterna, pero lo recibió y usted va creciendo. Entre más que va creciendo, entonces las desavenencias, las peleas, las discordias, las trampas, las mentiras, todo se va disipando porque va creciendo el príncipe de paz. Va creciendo en usted nuestro Señor Jesucristo. Y por ende, usted va creciendo en su vida espiritual. Y entonces su vida espiritual, al ir creciendo, usted va creciendo en su vida física y material. Recuerde, como es usted afuera, es por dentro. Todo lo que viva es consecuencia de lo que está sucediendo allá adentro. Todo lo que usted viva es por consecuencia de lo que está viviendo su vida espiritual. Adquiriendo conocimiento. Amén. Entre más adquieras conocimiento, no hay cosa más temible para Satanás una persona estudiosa de la palabra. A él le fascinan los que oran y que oran sin palabra, que oran: Señor Dios Todopoderoso, tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios... No, un capítulo o un versículo y comience a orar con él. Entonces, la palabra le generará oración. La oración no genera palabra. Entonces, vendrá a crecer en nosotros ese consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo lo dice aquí? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero cuando usted tiene la natividad de Cristo, Él nace en nosotros. En usted está que Él crezca, que evolucione, que crezca, y usted mengue al mundo. Y se va santificando y creciendo espiritualmente. Y por causa de esto es que su vida va a ser transformada. ¿Por qué? Porque el eje de todo esto es príncipe de paz. Yo necesito vivir en paz en mi casa. Primeramente, tener paz interior. Luego, paz en mi casa. Tener paz en la congregación. Tener paz en mi trabajo. Tener paz en mi grupo de amigos, de familia. La paz es la que marca tu crecimiento. Pero si tú vienes a la iglesia, oras, ayunas, pero no tienes paz, es porque tu Cristo no ha crecido en ti. ¿Has crecido en paz?
entonces sí has crecido espiritualmente. Pero sigues con todos los problemas en la casa, las desavenencias y todo eso, aquello, ten cuidado, no has crecido. Porque si creces en paz y tu vida tiene que ser transformada, tu esposo, tu esposa, tus hijos tienen que ser transformados, porque el Espíritu dará testimonio al Espíritu que está en ellos, que tú tienes al Espíritu de Jesús. Y entonces el Espíritu de Jesús es mayor que el que está en el mundo. Entonces ellos comenzarán a menguar y tú comenzarás a crecer delante de ellos en respeto, en paz, en obediencia. Esta es la forma de la natividad que nosotros debemos entenderla. 7. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Porque usted tiene que aprender la paz para que vaya a disfrutar la paz que es el cielo, la paz celestial. Tienes que aprender cómo vivir en esa paz. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Es una promesa. Él va a hacer. Usted hoy está abriéndosele un panorama. Usted tiene que luchar por su paz, para que usted sea un verdadero creyente, para que usted sea un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo. Si usted no tiene paz y sigue viviendo con todas esas zozobras del mundo, entonces usted tiene que preguntarse, ¿verdaderamente tengo a Cristo dentro de mí? Si solamente la presencia de Cristo neutraliza todas las adversidades, y más cuando lo tenemos dentro de nosotros. Es necesario que usted dé testimonio de la transformación en su paz. Al nacer de nuevo nos adherimos al príncipe eterno de paz. Eso tienes que entenderlo. Entonces usted en su oración pídale al Padre Dios que venga a usted el príncipe de paz, que venga a morar en usted aquel el cual el Señor, el Padre Celestial, nos ha dado. Y usted entienda que es Él el que va a dar testimonio de Él mismo. ¿A quién le va a dar testimonio? ¿A quién? Él va a darnos testimonio de todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Y a quién le va a dar testimonio? Al mundo. Es necesario que el mundo te reconozca. Qué hermoso es cuando usted va a un supermercado y la escuchan hablar o lo escuchan hablar. Señor, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted es cristiano? Sí, para la honra del Señor. Qué hermoso, el Señor está orgulloso porque el mundo lo acaba de reconocer, que usted es un amador de Dios. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Que le han preguntado si es cristiano? Entonces, los felicito porque están dando testimonio de que Cristo mora en usted. ¿Por qué? Porque es Él dando testimonio al espíritu del mundo de que el que está ahí es un emisario de Dios. Cuando esto sucede, es una de las cosas que usted debe sentirse, no orgulloso, pero sí lleno de la gloria de Dios. Estás en el haber, porque eres hijo de Dios. Isaías 7:14 dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está
con nosotros. Entonces, usted, si tiene alguna divergencia en todo esto, usted órele de rodillas: Señor, Padre, que la influencia de tu Hijo, al cual tú diste ordenanza de llamarle Emmanuel, que es Dios con nosotros, Señor, así seas tú en mi casa, en mi esposa, en el esposo, en los hijos, en los nietos, en el trabajo, y usted comience a nombrar ese nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Para qué? Para que usted vaya desbancando y echando fuera al espíritu del mundo que quiere señorearse de usted. Dios es con nosotros. Dios es con nosotros. Dios es con nosotros. Repítaselo: Dios es con nosotros. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel es uno de los nombres más poderosos. Cuando nosotros fuimos a África, y ustedes muchos conocieron a T.B. Joshua, allá todo es Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Usted tiene que meterlo aquí, aquí. Dios con nosotros. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Usted tiene que convencerse de esto. Vemos, no importa dónde naciste, humanamente. Lo importante es dónde naciste espiritualmente. Esto es todo lo que Él quiere, que en este entonces no nos apeguemos a la Navidad, sino a la natividad. ¿Dónde naciste espiritualmente? ¿En qué iglesia te congregaste? Por primera vez, esa es tu casa. No importa que el Señor te haya movido para otra iglesia, pero tú tienes, como nosotros, recordamos dónde fue que nos criamos y dónde fue que jugamos las primeras veces y que tenemos conciencia. Esa casa es inolvidable para nosotros. No importa que haya sido la más pobre y ahora usted viva en un palacio, pero usted nunca olvidará. Hay un gran hombre, potentado. Él agarró un cuarto. Era demasiado pobre. Agarró un cuarto y llenó ese cuarto de los recuerdos de su familia y de su niñez, que no eran muchos y eran cosas triviales. Era el carrito con huesos, como picapiedra, o un palito con 2 tapas de leche. Esos fueron mis juguetes. Y este hombre llenó un cuarto de todas aquellas cosas, y de la ropa y de los zapatos, y él guardó todo eso. Y cuando Dios comenzó a bendecirlo grandemente, y cada vez que se le subían los humos, se metía a ese cuarto a ver de dónde venía. Nunca pierdas tu identidad. Y él recordaba y se sentaba y lloraba de la pobreza extrema con la que él se tuvo que criar. Y luego Dios lo llenó. Pero cuando se le iban subiendo los humos, iba ya a sus recuerdos. Y volvía y bajaba. Era la forma que él se podía sostener. Así somos nosotros. Tenemos que recordar de dónde venimos. Pero si usted nació en una cuna de oro y se ha sostenido y está ya adulto y sigue como hijo o pichón de rico, amén. Pero muchos han nacido en cuna de oro y ahora son pobres. Entonces es a la inversa. Lloran por lo que fueron pero que ya no son. Otros lloramos por lo que fuimos pero ya no somos, porque Dios nos bendijo. Y a otros les vino la desgracia. Es increíble todo esto. ¿Cómo hacernos conscientes de todas estas cosas? Miqueas. Vamos a ir un momentico a Miqueas 5:2.
Dice la palabra del Señor, Miqueas 5:2. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. Recuerde que había un dicho en Israel, que nada bueno podía salir de Belén. Se lo dijeron a David, se lo dijeron a Jesús. Pero de la región más despreciable por los mismos judíos y por todos aquellos, era Belén. Y de aquel lugar despreciable nació David, nació Jesús. Aquel lugar en el que tú naciste y yo nací, nunca lo desprecies. En aquella iglesia pequeña, en aquel pueblecito, en aquel campo blanco donde tú naciste, nunca la desprecies. Porque ahí está el registro de tu natividad. Ahí estás cimentado y ahí nunca puedes olvidar aquello. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese es el pueblo de David, el pueblo del Señor Jesús. Ese es el pueblo mío. Esa es mi iglesia. Usted debe entender todas estas cosas y debe estar claro de que nunca puedes perder de dónde vienes, porque ahí es donde el Señor quiso que tú nacieras. Y no te avergüences nunca de dónde vienes. No te avergüences jamás de dónde vienes, porque el Señor es el que hace en nosotros, y nosotros simplemente tenemos que ser conformes, porque de lo más vil y menospreciado el Señor levantó grandes hombres y mujeres para avergonzar al mundo. Usted ha sido llamada para avergonzar al mundo. Usted no tiene que avergonzarse de donde nació, donde está su natividad. ¿Sí? Tenemos el nacimiento físico, que puede ser en aquel pueblito, y el nacimiento más importante es el espiritual. ¿Dónde naciste? Recuerda aquella mujer, aquel hombre que te alcanzó en el autobús, en la calle. ¿Cómo fue que conociste al Señor? ¿Cómo vino la natividad a tu vida? En Mateo 1, 18, 23 dice, Mateo 1, 18, 23. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José se prometió. Era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, pero por lo tanto decidió romper el compromiso en privado, porque él pensaba muchas cosas. Pero lo interesante de todo es que nosotros a veces no entendemos lo que Dios quiere con nosotros. Y a veces suceden las cosas de una forma extraordinaria que duele mucho, o de repente no tomamos y pasa desapercibido. Después que nos damos cuenta qué fue lo que sucedió. 20. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. De modo pues que el Espíritu Santo lo animó a que no
despreciara a María, porque lo que llevaba dentro era obra del Espíritu Santo. Así, nosotros hemos sido embarazados por el Espíritu Santo para que Cristo crezca en nosotros. Vuelvo a decirlo. El que no naciere del Espíritu, tiene que nacer de nuevo del Espíritu, de agua y del Espíritu. Nosotros, cuando recibimos al Señor Jesús, por eso es que que entiendan que recibimos al Señor Jesús como un niño. Y vino adentro de nosotros por el Espíritu Santo, porque somos nacidos del Espíritu. Espero que me lo copien. Y ese niño debe crecer en nosotros hasta que sea grande, y nosotros, cada vez que él va creciendo, nosotros vamos menguando, hasta que él sea pleno, total y absoluto en nuestras vidas, que eso es lo que Dios quiere. Es la natividad de Cristo, la natividad nuestra. Eso es lo que Él quiere, de que usted entienda, que Él nos dio un niño. Y ese niño comenzó a crecer porque usted lo alimentó bien. Usted no puede tener un niño sin alimentación porque se le va a morir. Usted tiene que alimentarlo alimentar con palabra, con conocimiento. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través del profeta. Miren, la Virgen, 23, concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Usted debe entender todo esto. Usted quedó embarazado del Espíritu Santo. Usted tiene que hacer crecer a ese niño que se le dio y está dentro de usted, pero que en muchos ha crecido, pero necesitamos que crezca más. Y él crece es por el alimento espiritual, el conocimiento de la palabra. No dejes a Cristo niño, a lo que él crezca, para que tú mengues en problemas, mengues en necesidades, mengues en enfermedades, mengues en malas relaciones, mengue en todo lo que no es de Dios, y todo lo que es de Dios crezca. María quedó embarazada. ¿Y qué fue lo que le dijeron a José? No te preocupes, que lo que se gesta dentro de ella es obra del Espíritu Santo. Lo que se gesta dentro de usted es obra del Espíritu Santo. Es la natividad. Espero que me la estén agarrando, porque es lo que ha pasado con nosotros. Lo mismo que le pasó a María es lo que está pasando con nosotros. Por último, Lucas 2:8. Lucas 2:8. Y vemos aquí, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Hoy es un día de gran noticia, porque hoy posiblemente usted lo ha visto de esta forma, o puede ser que no lo había visto de otra forma. Usted está embarazado, usted está embarazada del Espíritu Santo. Haga crecer ese niño que está dentro de usted.
No tengas temor, no tengas miedo, porque necesita que la natividad de Cristo fluya, 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 y Él crezca, 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 y tú mengues, mengues, mengues al mundo, mengues en todo, porque entre más Cristo crece en usted, menos problemas tendrás, porque Él es el príncipe de paz. Amén. Amén. Gloria a Dios. 11. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. ¿Cómo dice? Eso en el 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Usted no busque al Señor donde no debe buscar. Puede ser que usted pueda haber nacido en un hogar muy cálido, sin necesidades. Pero usted está aquí, usted nació no en un pesebre, pero sí en medio de la humildad. La humildad es algo dentro de nosotros, porque el que es humilde vive en paz. La paz trae un sentir de humildad, no de altivez, de arrogancia, porque el altivo y el arrogante es un carente de la presencia de Dios. Un dominante, un controlador, es carente de la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos al príncipe de paz. 13. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Es necesario, como lo dice el versículo 14, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es necesario que la buena voluntad de Dios venga a nosotros, porque Él tiene contentamiento y tiene complacencia con ese Hijo que su Santo Espíritu engendró en nosotros, y Él ve en nosotros cómo su Hijo crece en nosotros. Porque Cristo está en mí, yo estoy en Él. Los dos estamos en Dios y reinaremos juntamente con Él. Entonces usted tiene que entender que la Navidad simplemente es comercial. Lo importante es la natividad del nacimiento de Cristo en usted, engendrado en usted por el poder del Espíritu Santo. Entonces, afóquese a que Él crezca, para que Él nazca en usted y dé testimonio de que Cristo vive en mí, Cristo vive en usted, Cristo mora en usted. Entonces, ¿cómo daremos testimonio? Por las buenas obras. Por las buenas obras daremos testimonio. Por último, versículo 15. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Así estamos aquí. El Señor hoy nos ha anunciado algo hermoso. Nosotros ya tenemos un tiempo caminando con el Señor, gestando al Señor Jesús.
Pero necesitamos que Él crezca, crezca y crezca y nazca. Pero ya en algunos ha nacido. Pero ¿cómo estás ya lo gestaste, lo alimentaste, te alimentaste bien con la buena palabra? Ahora, al nacer Cristo, ¿usted con qué lo va a alimentar? Con las buenas obras. Mientras se gestaba, aliméntelo con buena palabra. Nace Cristo en usted, aliméntalo con las buenas obras que aprendiste en la alimentación que le diste a Él, la palabra. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios de la gloria y Dios del cielo. Gracias, mi Padre. Gracias por esta tu palabra, Señor, Padre Santo. Señor, oro a ti, Padre mío, para que todo aquel que esté en tribulación y se sienta en ese estado que el enemigo quiere que se sienta, desechado, desposeído, Señor, que tú lo llenes, Padre Santo, de tu misericordia y de tu consuelo, Señor, porque nosotros los espirituales no vivimos por vista, vivimos por tu amor, por tu palabra. Y tú nos has hablado hoy, Señor, con tanto amor, que hoy, Señor, nos damos por conocimiento de que lo importante es que tú crezcas en nosotros. Así como la aurora va creciendo en aumento, vamos creciendo nosotros en conocimiento de tus grandes verdades, porque al adquirir ese conocimiento es el alimento para tu gestación en nosotros y nosotros en ti. Y que llegue ese momento, Señor Padre Santo, de ese llamamiento al servicio tuyo, que es el momento del alumbramiento para venir a hacer lo que tú nos has encomendado hacer. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todas las cosas son hechas por Él y para Él. Todo lo que hagamos, Señor Padre Santo, sea para glorificar el grande nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que nosotros de hoy en adelante nos activemos es para exaltación tuya, mi Señor. Hoy entiendo, Señor, que la Navidad es un recordatorio de un nacimiento, pero la natividad es en hacerme consciente que en mí se gesta el crecimiento de Cristo y yo en Él, para ser un espíritu con Él, para venir a hacer esas obras que de antemano y desde la eternidad están preparadas para llevar a cabo. Señor, que ni el mundo ni la influencia maligna pueda venir a distorsionar el propósito eterno tuyo en mí, en mi esposa, en mis hijos, en mis nietos. Aún en cada uno de los que estamos aquí y de los que representamos nuestras familias, nuestras casas. Que nada nos agobie por carencias, necesidades, porque te tenemos a ti. Porque tú eres mi única y verdadera necesidad. Si te tengo a ti, tengo todo. Dígalo ahí. Tú eres mi única, dígalo. Tú eres mi única y verdadera necesidad. Si te tengo a ti, tengo todo.
Gracias, mi Padre, porque hoy entro en convicción que no necesito y no me adhiero a lo material, porque lo material el enemigo quiere que yo viva en carencias para que yo te señale a ti. Pero si tú dices tu vida por mí, te tengo todo. El enemigo nunca más podrá tocar mi mente. Dígale ahí, desecho de mi mente todo pensamiento que venga del adversario y de la oscuridad. Tomo, absorbo todo pensamiento que provenga de la mente de Cristo, porque yo tengo la mente de Cristo. Vuelve y nos unimos. La palabra es clara. Yo tengo la mente de Cristo. No se deje agobiar por las necesidades materiales. Él sabe que usted también tiene necesidad de ellas, como el mundo desesperadamente busca todas aquellas cosas. Pero Él te aconseja, no quites la mirada del cielo, porque si tú no la quitas, Él te dará todo lo que el mundo desea, porque Él sabe que nosotros también la necesitamos. Poned primeramente tus ojos, tu mirada en el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. Recuerde la palabra que le dije que subrayara. ¿Quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres ver? ¿Quieres ser sumergido en el reino de Dios? No quites la mirada de Cristo. Amén, amén y amén.